mi Padre, Jesús de Nazaret, y mi princesa, María Magdalena, saludan tu espíritu, saludan tu alma. Yo te saludo. Buenos días. Mi nombre, Luciani. Este es el primer episodio de una serie de videos que serán entregados con una única finalidad: darle a la humanidad la predicación que los discípulos recibieron en los primeros años de esta era. Para iniciar, es importante hacerte una pregunta. ¿El sistema que controla y domina tu vida te ha explicado qué es predicar? ¿Cierto que no? Ellos solo utilizan esa palabra para controlar y confundir, mas nunca te han dado las herramientas para vivir. ¿Qué es predicar? Yo te digo, predicar es proporcionarte todas las herramientas necesarias para darte a conocer, para darte a entender y para darte a comprender la realidad de tu existencia y junto a ella la realidad de todo cuanto te rodea. ¿Para qué te entregamos esta predicación? Para que tú descubras tu esencia, para que tú descubras el sentido de tu existencia y para que tú descubras el fundamento de tu poder. ¿Por qué te entregamos esta predicación? Porque tú tienes un principio y un surgimiento, porque tú tienes un fundamento y porque tu fin no es este, no debe ser este. Y tal vez todo depende de ti, que en ti no exista un final. ¿Cómo te vamos a entregar esta predicación? En la misma forma como se le entregó a los discípulos en los primeros años de esta era. Nada ha cambiado. Para ti, el sistema que te domina y controla afirma que de aquel tiempo a hoy todo es diferente. Eso lo dicen para que tú no te des cuenta que no has avanzado, que permaneces en el mismo estado en el que estuvieron los discípulos antes de recibir esta predicación. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado en la humanidad? El sistema ha generado 3 tipos de cambios. El primero, en la comunicación. En aquel tiempo, el ser humano se comunicaba con el ser humano. Hoy, el ser humano se comunica con el sistema operativo. En aquel tiempo, se reunían 4, 6 u 8 personas alrededor de una mesa y su comunicación era directa, interactuaban entre ellos. Hoy, se reúnen 4, 6 u 8 personas y su comunicación es egocéntrica, de ser humano a ordenador programado. Es decir, el ordenador programa al ser humano para que el ser humano no se comunique con el ser humano. Solo debe obedecer el sistema. El otro cambio fue en la movilidad. En aquel tiempo la movilidad era a pie o sobre un animal. Hoy la movilidad es totalmente mecánica. Y el último cambio fue en el idioma. En aquel tiempo el idioma era un poco complicado, más difícil. Hoy el idioma es enriquecido, tiene más léxico. Es decir, para ti hoy es más fácil que lo que fue para los discípulos en aquel tiempo. Ese conjunto de aspectos es el que hace que tú pienses que la humanidad ha cambiado, pero realmente no ha cambiado, no lo ha hecho. O si en algo ha llegado a cambiar, es en los problemas. En aquel tiempo, los problemas eran básicos. Hoy, a tus problemas básicos se suman los problemas psicológicos o imaginarios, las imposiciones comerciales, las necesidades inventadas y un conjunto de marañas que rodean tu vida. En sí, si algo ha cambiado en la humanidad, lo ha hecho para que la humanidad retroceda con toda su tecnología.
Desde luego, en el ser humano puede surgir una pregunta que es lógico que surja, y es, ¿cómo se puede saber que en la humanidad nada ha cambiado? La respuesta es sencilla. Las mismas inquietudes, las mismas dudas, los mismos interrogantes, las mismas curiosidades que los discípulos tenían antes de recibir la predicación, hoy la humanidad las tiene. Y con un agravante, su ignorancia ha aumentado. ¿Qué ha cambiado de aquello? Si lo piensas en una forma práctica, podrás descubrir que el sistema sociopolítico y religioso que dominó y controló a la humanidad en aquel tiempo es el mismo sistema sociopolítico y religioso de hoy. Lo único que ha cambiado son los actores, los nombres, los sitios o lugares, el tiempo. Por lo demás, ¿qué ha cambiado? Para que se registre un cambio, es necesario que la ignorancia de aquel tiempo sea superada y que todos los errores cometidos sean corregidos. Si no se ha hecho eso, entonces la humanidad solamente ha caminado en círculos, sin abandonar su estupidez. Y por el contrario, la ha reforzado con una aparente modernidad. Y la pregunta continúa. ¿Cómo se puede recibir la predicación que recibieron los discípulos en aquel tiempo? El sistema que domina y controla la humanidad es el que ha dicho que no existen registros de la predicación, que nada quedó escrito y que lo único que perdura son unas cuantas palabras, unos cuantos relatos contados por terceros. El tiempo que rige al ser humano es el que le hace pensar que lo pasado se perdió y que la humanidad se hundirá en la esperanza de algo que no volverá. Debes tener en cuenta que el tiempo que rige al ser humano no es el mismo tiempo que rige a la inmensa expansión universal. Debes abandonar tu pequeño pensamiento humano y comprender que toda la humanidad, es decir, las más de 7.000 millones de personas, son una pequeñísima partícula en esa inmensa expansión, y que los más de 2.000 años que para ti, para el sistema, son demasiado y han construido todo en base a ello, para esa inmensa expansión no es más que un corto y pequeño suspiro de unos cuantos segundos. Esa es la razón por la cual nada se ha perdido. La predicación permanece y nada se perderá. Tan solo fue una corta y pequeña pausa en esa inmensa batalla que se ha iniciado. Ya sabes qué es predicar. Entonces, iniciemos la predicación. Hay 3 aspectos principales en el ser humano que denotan que se es un iniciado o una iniciada. Esos 3 aspectos son el por qué, el para qué y el cómo. Esas 3 preguntas son la base integral sobre la que se construye el discípulo y la discípula. Si a lo que tú realizas no le das respuesta a esas 3 preguntas, entonces no estás viendo la realidad y solo persigues y añoras un espejismo que no tiene explicación y por ende carece de realismo. Es por esa razón que en esta predicación no leerás ni escucharás que te invitemos a creer y a tener fe, porque la creencia y la fe no tienen una base real frente a los 3 aspectos del ser humano. Es decir, no te dan respuesta cuando tú preguntas, ¿por qué debes creer y tener fe? ¿Para qué debes creer y tener fe? ¿Y cómo debes creer y tener fe? La creencia y la fe no existen en la realidad de la existencia universal. Es por eso que debes aprender a distinguir entre la realidad y la imaginación, la realidad y la suposición, la realidad y la imposición, la realidad y la manipulación,
Y por último, la realidad y el autoengaño. Ten siempre en cuenta los tres aspectos principales del discípulo y la discípula. Ellos te abrirán un nuevo camino en la realidad y es posible que tu existencia empiece a cambiar. Por el momento, es suficiente de predicación.